Tito, la carta a Tito, capítulo 3, Tito 3, versículo 4. Vamos a leer unos versículos para empezar y oramos. ¿Están ahí? Tito 3, versículo 4. ¿Quieren poner el título a la prédica? El título es Regeneración y Renovación. Regeneración y renovación. ¿Están ahí? Tito 3, Regeneración y Renovación. Es el título del mensaje, si le quieren anotar ahí. Y quiero que estén ahí en el versículo que les estoy diciendo. Ya están ahí, porque pongan ahí, apártenle, porque ahí vamos a estar, para que no se pierda esa porción de la escritura. Vamos a leer del 4 al 8. ¿Están ahí? Amén. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son muy útiles a los hombres. Hasta ahí vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites leerla, permites estudiarla, escudriñarla, porque nos permites conocerla, Señor. Gracias por la libertad que nos das. Sabemos que es tu palabra la que está obrando en nuestros corazones, porque así dice también tu misma palabra, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, es tu palabra la que nos está trayendo esta libertad para adorarte, y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos, Señor, entender este mensaje, danos la sabiduría, el entendimiento, revélala tu palabra en nuestro corazón, y podamos nosotros dar frutos, Señor. Podamos nosotros crecer, podamos avanzar en tu reino, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Usa mi vida, Señor, usa mi boca, mis labios, mi voz, para que tu nombre sea glorificado a través del mensaje, Señor, y que tú seas, Señor, exaltado, porque solamente tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, regeneración y renovación es el título que le puse a este mensaje, porque es de lo que habla en esta porción que leímos. Y antes que nada, como introducción, quiero decirles que en este mundo todas las cosas tienen un mismo propósito. Después de que son creadas, tienden al caos, tienden al desorden y a la degeneración a través del tiempo. En otras palabras, sufren un proceso de degradación y de envejecimiento. Así también en la vida de todos los seres o organismos vivos estamos sujetos a este mismo proceso. ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, tenemos un ciclo de vida. Es nacer, crecer, reproducirse, envejecerse y morir. ¿Sí? De tal manera que estamos también sujetos a un fenómeno que se llama entropía. Ese fenómeno de la entropía tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que esta ley dice que todas las cosas entran en un estado de desorden, en un caos, en un estado de descomposición por la pérdida gradual de la energía. Entonces la entropía dice que todas las cosas eventualmente son degeneradas, las que son creadas como nuevas son eventualmente degeneradas, se destruyen, y que todo ser que nace al final va a ir envejeciendo y eventualmente va a morir. ¿Sí? Todas las cosas así, todas las cosas que suben y se elevan, dice que tienen que caer.
O sea, esa es la ley de la entropía y es parte de la segunda ley de la termodinámica. Pero no quiero, no crean que les estoy hablando de física, no quiero, simplemente les comento esto porque tiene que ver con lo que les voy a compartir. Porque esa es una realidad, lo vemos en nuestra propia naturaleza. Cuando estábamos bebecitos, pues bien inocentes, como el bebé que tenemos aquí, y chiquitito y no tenía nada de maldad, pero conforme va creciendo uno, va teniendo cambios. Estábamos jóvenes, estábamos guapos, bellos, fuertes y teníamos de todo, ¿verdad? Pero ya no tenemos nada. Vemos la foto, nosotros, mi esposa lleva la foto de cuando nos casamos y esos éramos nosotros y nos sorprendemos porque yo tenía bastante pelo, una melena así como de león y yo digo, ¿dónde quedó esa melena de león? Pues yo creo que en el resumidero del baño cayó todos los pelos, ya casi no tengo pelos. Entonces, y así se va deteriorando uno, se va deteriorando. Estabas fuerte, ya no estás tan fuerte. Vienen enfermedades, achaques a nuestros cuerpos. Como decía el hermano Félix la vez pasada, cuando estábamos jóvenes teníamos nuestro buró llenecito de frasquitos de cremas, perfumes y ungüentos y de todo así de varios tipos de perfumes, uno para el gimnasio, otro para acá y ahorita tenemos el buró lleno de medicinas, de frasquitos para el dolor de cabeza, para la reuma, para todo, pomada para el callo y para todo, pues estamos llenos el buró, pero ya cambia las cosas porque todo tiende a lo mismo, un deterioro en nuestras vidas, poco a poco se van acabando, se van deteriorando y así sucede con todas las cosas. Esas leyes que les comento dicen que todas las cosas tienden a un desorden, a una degradación y al envejecimiento y finalmente a la destrucción o muerte, ¿sí? Y así también nosotros como seres humanos entramos en ese proceso en el transcurso de toda nuestra vida, ¿sí? Ese es un proceso que todos llevamos, sin excepción. Todos tenemos un mismo fin, que es la muerte, ¿verdad? Sin excepción, todos vamos a llegar a la muerte. Dios creó todo hermoso, pero cuando entró el pecado, también entró el caos, entró el desorden y entró la degeneración y la degradación de todos los hombres. Y entró también la enfermedad y entró la muerte, ¿sí? En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense, Romanos 5:12 está hablando de cómo entró en el mundo el pecado, pero dice que entró la muerte por causa del pecado, a través de Adán. Entró la muerte, porque Dios no tenía el plan de que nosotros muriéramos cuando hizo la creación. No tenía el plan, porque lo podemos ver ahí mismo en la Biblia, implícitamente, porque vemos que Dios creó en el huerto del Edén un árbol que decía, un árbol de la vida, ¿verdad? Creó todo árbol de frutas para que ellos se alimentaran. No iban a tener necesidad de nada, ahí tenían todo. Y dice, pueden comer de todo, menos de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero dice ahí en Génesis capítulo 2 que Dios había creado un árbol, en el capítulo 3 de la vida, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, dice el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, había dos árboles de los cuales todos podían comer menos de uno de todos los que había. ¿Cuál era el que no podían comer? De la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, ellos podían comer del árbol de la vida. Y si ellos comían del árbol de la vida, no iban a morir nunca. O sea, si entienden esto, implícitamente está Dios creando a su creación para que vivan para siempre con Él. Pero por causa del pecado,
se entró la muerte. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Por causa del pecado, por un hombre entró la muerte. Pero dice después, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y luego dice, y por el pecado la muerte. O sea, por causa del pecado vino muerte, no era necesidad que muriera el hombre. Después de ahí, pues ya vemos que el hombre murió, ¿verdad? Pero al principio vivían muchos años, 900 y pico de años, 800 y pico de años, vivían muchos años. Y poco a poco se fue reduciendo la vida. En Génesis capítulo 6, el Señor dice que le duele haber creado al hombre porque el hombre estaba de continuo pecando y pecando con mucha maldad. Y entonces dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Dice, porque su tendencia es siempre pecar y pecar. Dice, no vivirá el hombre más que 120 años. Hasta ahí. Ahí puso un límite el Señor, 120 años. Y cuando vemos ahora los libros de los Salmos, vemos en el Salmo 90 que habla de la transitoriedad de la vida y habla precisamente que el hombre, dice, en promedio vive 70 años. Dice, el más fuerte, 80, o sea, el que puede vivir más. Eso es en general. Entonces, ¿cómo vemos que la vida se fue cortando por causa del pecado? Entonces, vemos esto que está ahí escrito en las palabras del Señor. No literalmente, pero está implícito ahí lo que habla de por la muerte, por el pecado entra la muerte. Dice el versículo que leímos de Romanos, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero fíjense lo que dice coma, y luego que dice, por cuanto todos pecaron. Entonces no echemos la culpa a Adán. No le echemos la culpa a Adán. Fue el primer hombre que pecó, porque era el primer hombre que existía. Y después de que pecan entra la muerte. Pero no es su culpa que nosotros estemos teniendo muerte. Dice ahí, por cuanto todos pecaron. Entró la muerte, sí, pero por cuanto todos pecaron. Si nosotros después de Adán no hubiéramos pecado, no entra muerte. ¿Sí? Pero todos pecamos. Entonces todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Todos somos responsables del pecado. Todos, cada uno de los que vivimos en la tierra, somos responsables del pecado. Y tenemos que dar cuentas a nuestro Dios de nuestro pecado. Entonces, como vemos, hermanos, el pecado ha traído el deterioro de la humanidad. El pecado ha traído el deterioro de la humanidad y ha traído la muerte a todos los seres humanos. ¿Sí? Y todos necesitamos urgentemente ser restaurados y renovados. ¿Sí? Todos necesitamos urgentemente ser restaurados y renovados. Lo repito nuevamente porque ese es el punto, ese es el tema. ¿Sí? Toda la humanidad necesitamos ser restaurados y renovados. Ahora, hay mucho desorden, les decía, en el mundo. Las leyes, por ejemplo, las leyes están torcidas. ¿Sí? Hay leyes que están en contra de la ley divina, en contra de la ley de Dios. Leyes que están estableciendo. Ayer estábamos viendo en la clase que vimos, en las enseñanzas de los videos que estamos viendo, bien interesante todo eso, cómo es que el Estado está actualmente obrando, ¿verdad? El Estado, o sea que el Estado, en otras palabras, el gobierno, está abarcando cosas que no le incumben, no le pertenecen, y esa es una realidad. Pero porque el mundo ha dejado a Dios, el mundo no quiere a Dios, entonces hacen a un lado a Dios y el Estado toma la soberanía que solamente le pertenece a Dios. Digo, entre comillas la toma, pero al final Dios tiene el control de todas las cosas. Pero como el pecado está en el mundo y nosotros el mundo no aceptamos a Dios dentro de nuestra vida, entonces tiene que entrar en el Estado y el Estado toma control, el Estado aplica leyes que van en contra de la ley de Dios y en contra de nosotros mismos, porque el Estado puede determinar en algún momento que establecen leyes y las personas no las acatan y no las obedecen. Puede decir, bueno, pues te quito tu hijo, ahora el hijo pertenece al Estado.
ahora te quito tu casa, te quito esto. ¿Por qué? Porque el Estado manda. ¿Sí entienden? Entonces, esas cosas están ya torcidas. En el mundo está torcido toda la ley. Está dictando leyes. Por ejemplo, hacen una ley para preservar las especies que están en extinción y aplican, por ejemplo, por la tortuga estaba viendo que si matas o huevecillos de tortuga o tortugas las matas que están en peligro de extinción, la multa es de 1 a 9 años de cárcel, o de 300 salarios mínimos a 3,000 salarios mínimos de multa. Pero protegen tanto la vida de las especies en extinción, pero lo contrario, o sea, lo que es incongruente es que aplican leyes para que se maten a los niños. Por ejemplo, aprueban la ley del aborto y están matando miles y miles de niños dentro del vientre de la mamá. Y es una crueldad porque los despedazan. O sea, aquí, así como están en el vientre, los despedazan. Estaba viendo un video de cómo es el aborto. Primero dilatan el cuello de la matriz, meten sondas, dilatan, luego meten cucharitas y van raspando y van arrancando los brazos, las piernitas del bebé que está vivo y que se está moviendo. Y el video dice un grito, ¿cómo dice? Un grito algo así de un grito en la oscuridad o algo así, porque ellos no pueden gritar, están adentro y están aplicando leyes para que se apruebe el aborto. Eso es una ley, y en algunos estados que ya está, o en algunos lugares que ya está, se tiene que aplicar esa ley. Si alguien no aplica esa ley, está en contra de la ley. Entonces es lo que está sucediendo, está torcido todo. El mundo está en caos. Se está viendo mucho, se está apoyando mucho eso de la ideología de los géneros, ¿verdad? Que son contranaturales, o sea, ideologías contranaturales, por ejemplo, casarse hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, mujer con animal, y cosas así. Allá en Europa vi que se casó una mujer con un puente, imagínense. Y da risa, pero es real, es una ley. Si a ella le gustó, ella tiene derecho, sus derechos valen, y lo hacen, porque ellos dicen que tenemos que hacer que se cumplan los derechos de cada quien, porque cada ser humano tiene derecho a lo que él le guste, o sea que eso no importa que no tenga ninguna ley, no tenga ni nadie que lo rija, pero que si él siente ser así y quiere ser así, déjenlo. ¿Eso de qué habla? De una anarquía, de que tú vivas tu vida como sea, como te plazca, y hacer lo que tú quieras. Eso es un desorden. Estamos diciendo de la ley de la entropía que todo está en desorden, en caos, ¿sí? Entonces vemos todo eso que está sucediendo, porque así está el mundo. Desórdenes en las familias desintegradas. Hoy en día es muy común ver familias desintegradas donde están los padres divorciados, separados, o los hijos viven con la mamá, o viven con el papá, o con los abuelos. Es un desorden. No se está haciendo las cosas. Ahora ya con eso de las leyes que están aplicando, les decía, están aplicando ahora leyes que dicen que ya familias pueden ser de muchas familias. No es el diseño original que Dios creó, hombre y mujer, hijos. Esa es una familia como Dios la creó. Pero ahora hay muchas familias, y dicho vienen ya en los libros de texto. Digo, yo ayer estábamos platicando de eso, digo, es que estar orando como iglesia, porque a los que estamos en Cristo nos va a costar mucho pues proteger de todo eso a los hijos y a los nietos y a las generaciones, porque ¿cómo los vas a proteger si tú no les das la palabra, si tú no les muestras que tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice? Y se tienen que uno apegar a eso, y va a ser difícil, porque la ley te va a querer oprimir, te va a querer obligar. Pero ya están haciendo esos libros de texto, creo que ya van a salir, no sé si ya estén o ya van a salir, donde viene en una porción del libro de la enseñanza a los niños de kinder, les dicen: familia número 1,
Familia número 1, papá, mamá y un bebé ahí. Familia número 2, papá, papá y bebé. Familia número 3, mamá, mamá y bebé. Así son. Familia número 4, papá, papá, papá y bebé. O sea, se puede empezar con 3. Familia número 5, papá, mamá y los bebés ahí en medio. Eso es una realidad. Entonces es un desorden totalmente. No cabe en nuestra mentalidad como cristianos. Tal vez muchos en el mundo se apegan a ese tipo de ideas porque dicen, pues es que es una familia y es que mientras hay amor, pero no están considerando a Dios dentro de su mundo. Si viven en un mundo que no contemplan a Dios, y Dios va a traer juicio por todas estas cosas. Hay desorden en los valores morales, desorden de que ya no se da ahora lo mismo que antes, la amabilidad de que pase usted, buenas tardes, con permiso, y ese tipo de cosas ya no se dan. Se vas en el carro, bajas el vidrio, tiras la basura y un papelito ahí nada más bajas el vidrio y tiras. Eso no es tener una cultura de una buena moral, porque los valores morales se han ido perdiendo, ¿sí? Está en caos la sociedad, hay mucha desigualdad, hay lugares que tienen muchísimo dinero, que la gente vive con lujos, con inodoros de oro. O sea, estoy diciendo allá de Arabia, tienen sus inodoros de oro y se limpian con papel, con billetes, o con papel de oro. También supe que eran como chapeaditos así con brillitos de oro. Dije, todo ese dinero y mansiones y todo eso, y en otros lugares muriéndose la gente de hambre, los niños de África muriéndose desnudos con la barrigota de puros parásitos y huesos y piel nada más en su cuerpo, muriéndose miles y miles de niños. Es una desigualdad, es un mundo, una sociedad en la que hay desigualdad y también indiferencia. ¿Por qué? Porque nos da igual. Indiferente porque no tenemos compasión unos de otros. ¿Sí? Y nosotros como cristianos tenemos que ver todas esas cosas, porque tenemos que orar por todas esas cosas. Porque así está, es una realidad, así está el mundo. De tal manera que el mundo necesita urgentemente ser regenerado y renovado. Regenerado y renovado, lo que dice estos versículos que leímos. Pero primeramente tenemos que ver qué significa eso de regeneración. Regeneración, según el diccionario, dice que es poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Poner una cosa deteriorada o gastada en buen estado. Esa es una definición que da en el diccionario. Pero hay otra definición que dice que es hacer que una persona abandone hábitos o conductas que se consideran perjudiciales moralmente. Esa me gusta porque está más aplicada para nosotros. Es hacer, dice, que una persona abandone hábitos o conductas que se consideren perjudiciales moralmente. Y esto aplicaría para toda la humanidad, para nosotros. Entonces eso significa regeneración. Y la otra palabra que habla, que dice aquí en lo que leímos, es renovación. Y el diccionario la define como una acción y resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que le haga parecer nueva, o de hacer que una cosa la adquiera, o sea, que una cosa adquiera ese aspecto de ser nuevo, ¿verdad? Eso es renovación. Si estaba muy deteriorado, muy viejito, se le hace un arreglo y queda como nuevecito. Eso es la renovación. Entonces ya tenemos el término, la definición de qué es regeneración y qué es renovación. Y el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta a Tito. Le escribió en el primer capítulo. En el primer capítulo le dice a Tito que él lo dejó, dice, por esta causa te dejé en Creta. Si quieren no lo busquen, luego lo leen todo el capítulo. Dice, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente, le dice.
O sea, en otras palabras, para que corrigiera lo defectuoso, lo malo, para que corrigiera el desorden que había en esa isla de Creta, ¿verdad? Y aunque en esta isla de Creta se había llegado ya el Evangelio de Cristo, en Creta estaba el Evangelio ya de Cristo, había sido contaminado el Evangelio con muchos falsos maestros, falsas enseñanzas, había falsas doctrinas. Por eso Pablo le dice a Tito: te dejé por esta causa, para que corrijas lo deficiente. Y como hoy en día también vemos que en la iglesia se ha contaminado el Evangelio también, hoy en día con muchas enseñanzas, doctrinas falsas que hay dentro de la iglesia de Cristo. Se está predicando de muchas cosas que son doctrinas falsas. El mundo se ha metido dentro de la iglesia. El mundo está metido en la iglesia con el modernismo, con la psicología, con el humanismo, con el materialismo, que está bien metido dentro de la iglesia. Y eso está trayendo enseñanzas falsas a la iglesia, a los cristianos. Hay doctrinas que la Biblia las comenta también, que están metidas dentro de la iglesia, como la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, está metida dentro de la iglesia, este tipo de doctrinas. En alguna ocasión tal vez les comparta esto, porque tenemos que saber de qué se refieren cada tipo de doctrinas, y están en la iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar bien alertas, bien instruidos por la palabra, para poder diferenciar dónde están ese tipo de doctrinas, para no estar acudiendo ahí, ¿sí? Y si se está infiltrando en nuestra iglesia, tenemos que identificar todo eso, para que no se infiltre eso, porque eso contamina. Y es lo que estamos viendo, que en esta iglesia de Creta, en esta isla de Creta, se contaminó la iglesia con todo ese tipo de enseñanzas. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Tito que corrija todo eso, ¿verdad? Y en estos versículos que estamos leyendo, nos dice que es necesario que haya una regeneración y una renovación, ¿sí? Y miren, vayan allí en el capítulo 2 de Tito. Dice el apóstol Pablo, le dice a Tito en el versículo 1, fíjense, capítulo 2, versículo 1, le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le dice a Tito: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que predicar, lo que está de acuerdo a la sana doctrina, lo que la Biblia dice. No emociones, no manifestaciones, no testimonios, porque a veces dan testimonio según poderoso, pero luego los ves que están vituperiando el nombre de Jesús y el nombre del Evangelio. Entonces, ¿para qué te paras al frente a dar testimonios y después andas en pecado peor que como estabas? O reaccionas peor que como estabas. ¿Para qué te paras al frente a dar testimonio? Lo que estás haciendo es vituperiando el nombre de Cristo y el Evangelio. Entonces, todo ese tipo de enseñanzas, esas cosas, no, mejor predica lo que dice la Biblia. Esa es la sana doctrina. Dice en el versículo 11 de ahí del capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos dice que Dios se manifestó, su gran amor se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ahora, hago un paréntesis, no de todos los hombres en general del mundo, sino todos los que se arrepientan, ¿sí? Pero aquí dice de todos los hombres, porque Dios da oportunidad de que se arrepientan todos los hombres, ¿sí? Entonces, ese amor de Dios, esa gracia de Dios se manifestó por medio de Jesucristo, para que nosotros reconozcamos que necesitamos la salvación. Y hemos estado aquí porque hemos reconocido eso, pero todo ser humano tiene que reconocerlo si quiere la salvación.
tiene que aceptar gratuitamente este regalo que es la salvación. Es a Jesucristo mismo, ¿verdad?, que va a venir a su vida. Todo aquel que quiera cambiar su vida tiene que hacer esa transición. Entonces, por eso nosotros, ya que estamos en Cristo, ya que estamos en la iglesia, tenemos que sacar todo viento de doctrina. ¿Sí? Todo lo que es contrario a las Sagradas Escrituras tenemos que sacarlo de nosotros. Todo lo que se está viendo en el cristianismo tenemos que sacarlo, porque no es de acuerdo a la sana doctrina. Todo lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo tenemos que sacarlo, porque Él vino para salvarnos, vino a regenerarnos y vino a renovarnos. Eso es lo que vino Jesucristo, ¿sí? Para que nosotros estemos listos para esa esperanza que dice ahí, esa esperanza de la vida eterna, ¿sí? Para estar listos. Y eso es lo que estamos leyendo. Pues vamos ahí al capítulo 3 de Tito. Dice en el versículo 3, veamos que dice Tito 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor ha hecho contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Es lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y vemos esas dos palabras, la regeneración y la renovación. Y estos dos términos, hermanos, de regeneración y renovación, son dos procesos que están implícitos dentro de la misma salvación. O sea, son dos procesos que están implícitos dentro de la misma salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo. Tiene que haber entonces regeneración primeramente, tiene que haber una regeneración en nuestro espíritu y posteriormente viene la renovación de nuestro espíritu. ¿Sí? Eso es lo que sucede en un cristiano, en un verdadero cristiano. Y eso es importante porque hay gente que está en la iglesia pero no ha sido regenerada. Y la persona que no ha sido regenerado no es de Cristo. La persona que no ha sido regenerado no es de Cristo. Está en la iglesia pero no es de Cristo. ¿Sí? Eso tienen que tener bien claro. Porque hay muchas iglesias llenas, pero hay muchos que no han sido regenerados. Tiene que haber una regeneración. ¿Sí? Es necesario esta regeneración. Cuando nosotros nacemos de nuevo, eso es lo que sucede, esta regeneración. Sí, es necesario nacer de nuevo para que haya una regeneración. Y muchos no han nacido de nuevo. ¿Sí? Yo veo algunos videos y estaba viendo algunos videos de los restauradores. No sé si han visto videos de personas que se encargan de restaurar objetos antiguos y quedan nuevecitos. Encuentran objetos tirados en la basura o en la calle y yo he visto muchos, pero vi cómo restauran un coche antiguito bien oxidado y lo dejan nuevecito, bien bonito. Pero es un proceso largo porque van y lo tienen que desarmar ahí donde está, quitar todas las piezas, que no se rompan, que no se desdañen, ponerles líquidos para desoxidar y todo eso, y con mucho cuidado, mucha herramienta, lo van desarmando por pedacitos y se lo llevan en el motor y todo eso, y luego desarman el motor y tienen todos los fierros ahí, los lavan y los que están ya no sirven, los restauran, los cambian, de tal manera que lo hacen nuevo todo el motor, las chasis y todo, carrocería, vidrios, luces, y queda impecable, queda bien bonito. Y yo digo, así estaba, y luego ven la foto de cómo estaba y luego la foto eso es la regeneración. Eso es la regeneración, ¿sí? Eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Y eso es lo que ha sucedido, de hecho. Y eso es la obra de Dios por medio de Jesucristo. Esa obra
palabra de regeneración y renovación estaba predicha por parte de nuestro Dios, estaba profetizada desde mucho tiempo antes. Vayan a Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61 es algo que Dios ya tenía en su corazón, ese plan de que tú y yo estuviéramos aquí en su reino, ¿verdad? Con Él. Dice en el versículo 61, Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. Amén. Miren, esto es algo maravilloso porque es una profecía que se está cumpliendo en la venida de Jesucristo. Es algo que se cumplió cuando Jesús vino aquí a la tierra. Vayan a Lucas capítulo 18. Esto nos recuerda, evangelista Lucas nos recuerda que se cumplió esta profecía, y el mismo Jesús lo dice. Veamos qué dice Lucas 18. Lucas 18, el mismo Jesús le dan el rollo de la ley cuando entra a la sinagoga. Le dan el rollo de la ley para que lean. Es la costumbre de que alguien leyera una porción de la Escritura. Entonces Jesús le dan a él el rollo, y le da precisamente el rollo de Isaías. Y lee esta porción, dice esta porción que acabamos de leer. Dice en el versículo 21, ya están ahí, Lucas capítulo 18, versículo 21. A ver, espérame. Me fui al... Es Lucas 4. No es Lucas capítulo 4. 4:18. No sé por qué le puse acá esos versículos. Es 4:18. Dice en el versículo 7. Dice en el 17, perdón. 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice el 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús hablando les dice aquí: hoy se ha cumplido esta escritura. Esto que el profeta Isaías dijo de mí, hoy se ha cumplido. Jesús a eso vino a darnos a restaurarnos, a regenerar primeramente nuestro espíritu y a renovarlo. Y eso es lo que hace, les decía yo, un restaurador, uno que hace las cosas nuevas otra vez. Jesús está haciendo nuevas todas las cosas, ¿sí? Tú y yo estamos siendo renovados. Primeramente Él vino a nuestro corazón y trajo esta regeneración a todos los que somos de Cristo. Y esta es la maravilla de la salvación, en que somos regenerados y renovados. Es algo maravilloso porque es una obra celestial, es una obra de Dios, ¿sí? Él nos convirtió de hecho en una nueva creación, ¿sí? Y está trabajando en su creación. Por eso vemos también muchos
tipos que hablan las escrituras en el Antiguo Testamento. Vemos como cuando también Isaías habla del alfarero, Jeremías, cuando habla de que Dios lo presenta como el alfarero, ¿verdad? Dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero y ve lo que está haciendo, y va el profeta y ve que está haciendo un vaso de barro, una olla, pero luego ve que la olla como que no le salió bien y lo desbarata y lo vuelve a amasar y lo vuelve a hacer. Entonces dice: así estoy haciendo yo con ustedes. ¿Sí? Él está haciendo una obra hasta que quede perfecta. Si está saliendo alguna imperfección, Él te va a moldear, te va a dar un marrazo, unos marrazos, o va a meternos al fuego, o algo va a hacer, o nos va a quebrantar, como una olla de barro que no le gustó, la quebranta y la hace pedacitos y otra vez la vuelve a hacer. A veces nos va a doler, que ese es el proceso. Él es el gran alfarero y Él está haciendo las cosas como Él quiere. El punto es que nosotros nos hagamos sumisos a su voluntad y nos dejemos moldear, para que no nos cause dolor, ¿verdad? Porque si nosotros nos estamos rebelando, pues va a hacerlo diferente el Señor, ¿sí? Pero la obra es de Él. Y realmente Él hace una nueva creación. Dice en 2 Corintios, algo que ya hemos leído mucho y hemos compartido. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios hace. Primeramente, nos regenera nuestro espíritu, nuestro corazón, para que nosotros podamos seguirle, para que podamos amarlo y servirle. Una persona que no está regenerada, es lo que les decía en Cristo, o sea, están en la iglesia pero no está regenerado, no sigue, no ama al Señor, no busca al Señor, no tiene hambre por leer la Biblia, no tiene hambre por orar, no tiene necesidad. Es una religión nada más, va a la iglesia, nada más va a la iglesia, cumplir. Pero la persona que ha sido regenerada le van a hacer: Señor, quiero estar ahí, yo quiero adorarte. Y va a estar ahí hincado, orando, va a estar ahí leyendo la Biblia: quiero conocerte más, Señor, necesito, hoy no he leído, necesito, ando desesperado, necesito leer porque me siento incómodo. O sea, no he leído la palabra, Señor, hoy, ayúdame, que no se me pase el día. Una persona que es regenerada va a tener este sentir. Una persona que no es regenerada le va a dar igual, nada más va a ir a la iglesia para sentirse un poquito como que su conciencia se va a mitigar un poquito. Es una religión. Por eso es importante que entendamos todos estos términos, hermanos. Por eso es importante, porque ustedes o nosotros a veces leemos la Biblia pero no lo meditamos. La leemos, pero ¿por qué dice así? Por eso lo dice, porque si una persona ha sido nacida de nuevo, y va a ser regenerado su espíritu y va a tener hambre por buscar a Dios, por conocer a Dios y por servir a Dios también, y va a tener una actitud diferente cuando viene a la iglesia. Entonces esto es lo que Dios está haciendo. Después viene el proceso de la renovación, porque tenemos que ser renovados. Dice en el versículo 5 que leímos: por la renovación en el Espíritu Santo. Dice en el versículo 5 que leímos, dice: por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser renovados, pero es en el Espíritu Santo que somos renovados. Es Él, es por medio de la comunión con Él, ¿sí? Por medio de la oración, por medio de la renovación, de la revelación que trae su palabra a nuestro corazón. Y cuando tú estás leyendo, es a medida que nosotros nos sometemos más a Él, es a medida que nos exponemos más a su palabra, a medida que leemos más su palabra, la escudriñamos y que la tratamos de poner por obra, es como va a venir esta renovación de nuestro espíritu. Puedes haber sido regenerado, pero estás viejo todavía, necesitas estarte renovando, ¿sí? La Biblia habla precisamente de la renovación de tu mente, porque la batalla del cristiano está en la mente.
En la mente está la batalla. Si tú no has sido renovado de tu mente, vas a estar batallando, siempre dependiendo de las cosas que hay aquí en el mundo, siempre dependiendo de las personas que te rodean, y no te acostumbras a depender de Dios, porque tu mente te está ganando. ¿Sí? Tienes que ser renovado. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, de tu mente, de tus pensamientos, tienen que ser renovados. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué a veces no entendemos la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta entender la voluntad de Dios? ¿Por qué a veces dices: es que no, eso no me agrada? Porque no aceptas la voluntad de Dios, porque no la entendemos. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero a veces no nos agrada. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha sido renovada, porque se anteponen tus pensamientos. Es que, ¿cómo va a ser así? ¿Y por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué él no? Y siempre tu razonamiento se va a interponer. Pero si tu mente ha sido renovada, entonces tú vas a decir: Señor, lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú me guíes. Sí, me duele y no me agrada, pero voy a hacer tu voluntad. ¿Qué dijo Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Señor, no quiero tomar esta copa. Señor, por favor, alguien que más que la tome. Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró el Señor. Y al final dice: Señor, pero que se haga tu voluntad. Porque Él aceptaba la voluntad de Dios. Nosotros nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, porque no hemos sido renovados. Esa es la batalla del cristiano, la mente. La mente, tenemos que ser renovados y podemos tener esa regeneración, pero no hemos sido renovados. La única manera de que vayamos siendo renovados es tener ese tiempo con Dios, esa comunión con Dios, ese tiempo de oración y ese tiempo de estar leyendo la Biblia, meditándola y escudriñándola para poder entender lo que Dios habla. Porque es la única forma de ir avanzando hasta que estemos brillositos, bien bonitos, limpiecitos, sin defectos, sin nada. Porque el Señor así nos va a llevar. Él está preparando una iglesia que es la novia, dice, que vaya vestida, bien vestidita, un vestido blanco, sin manchas y bien planchadito. Y nosotros estamos bien arrugados. No se ofendan, yo también estoy arrugado, pero necesitamos estar limpiecitos y planchaditos. Y eso es un proceso de toda nuestra vida. Eso es un proceso de toda nuestra vida mientras nosotros nos acercamos a Él, buscándole en oración y a través de la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, o sea, está hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Se va desgastando cada día, porque como les decía, todo tendemos a ese proceso de irnos de cada día envejeciendo hasta llegar a la muerte. O sea, se va desgastando, dice, pero el hombre interior se va renovando cada día, ¿sí? Porque al final de cuentas esta carne, este cuerpo se va a quedar, se va a hacer polvo, pero nuestra alma permanece junto con el Espíritu que Dios nos dio para siempre, porque somos eternos. Tú y yo somos eternos. Y los que escuchen el mensaje y no saben ni entienden qué es esto, necesitan nacer de nuevo para ser eternos. Pero es una realidad lo que la Biblia dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es lo que el Señor dice. Cuando nosotros conocemos al Señor, a nuestro Dios por medio de Jesucristo, tenemos vida eterna. Cuando lo hemos recibido, cuando nos hemos apartado del pecado y estamos buscándole, tenemos vida eterna. No, ya no morimos. El cuerpo sí se queda, muere, pero nuestra alma, nuestro espíritu permanece para siempre con el Señor. Y esto es lo que dice este versículo, que nuestro hombre interior se va cada día renovando por medio de conocerle a Él, por medio de estar en ese tiempo de intimidad con Dios. Esas son las maravillas espirituales que podemos entender nosotros como hijos de Dios. Pues vamos a leer en Tito, capítulo 3, volvamos a leer ahí en ese versículo 5, dice capítulo 3 de Tito, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor ha hecho. Y luego dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso es lo que tenemos que entender. Para que, dice ahí, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, en otras palabras, para que hagan el bien, para que tú y yo hagamos el bien, y para que aquellos que creen, que van creyendo en Cristo, hagan el bien. Y yo pregunto, ¿crees en Dios, hermano? ¿Amén? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios te ha regenerado tu espíritu y te lo está renovando? Amén. ¿Crees en esto? Amén. Amén. Digan amén. Eso es lo que Dios ha hecho cada uno de nosotros y lo que está haciendo. O sea, porque estamos hablando de un proceso. Él ya ha hecho algo, pero está haciendo más todavía. Entonces Él ya nos ha regenerado, pero Él está renovando nuestro espíritu. Eso es lo que dice en ese versículo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, que hagan el bien. Y así es que la gente que nos ve, que te ve y que me ve, que nos ve a todos nosotros, pueda ver que Cristo está trabajando en cada uno de nosotros. Que el Señor está obrando, sigue preparándonos, sigue limpiándonos. Veamos lo que estábamos leyendo ahorita en segunda de Corintios. Dice en esa parte que estábamos leyendo segunda de Corintios, capítulo 4, pero vamos a leer el versículo 15 en adelante. ¿Sí? Segunda de Corintios 4, del 15 en adelante. Del 15 en adelante dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, y ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero estoy leyendo capítulo 5, ¿le dije 4? No, es capítulo 5, donde habla de que todas las cosas han sido nuevas. Él ha hecho esa obra para que tú ya no seas como antes, para que tú ya no te comportes como antes te comportabas, para que la gente vea que tú eres una nueva criatura. ¿Sí? Él ha hecho esas maravillas para que demos testimonio de esa obra de salvación que Él está haciendo como ese restaurador, como ese alfarero que es Él, para que toda la gente vea, no, pues tú ya no eres como antes.
Tú antes estabas así, ahora ya te ves como nuevecito, ya te ves hasta más guapo, más joven, te ves bien diferente. O sea, la gente puede ver que tú ya eres otra persona, porque esa es la obra que Dios está haciendo. Entonces nosotros vamos a tener muchos conflictos aquí en la tierra, vamos a tener muchos problemas, pero a pesar de todo lo que esté pasando en tu vida, tú tienes que manifestar la obra de Dios en tu vida. Si vas a lo mejor tener algún momento de tristeza por alguna situación, pérdida, enfermedad, lo que sea, pero tú vas a manifestar esa obra que a pesar de eso tú sigues firme en el camino de Dios. Tú no la aflojas, sino que tú avanzas, tú sirves a Dios, tú honras a Dios y tú le adoras. Ellos van a ver que tú sigues orando, sigues leyendo la Biblia, sigues congregándote, tú no te afliges por todas esas cosas. Porque lo que leímos hace ratito, que aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, nuestro hombre interior va cada día renovándose, ¿sí? Así que, hermanos, tenemos que valorar grandemente esta obra de Dios en nosotros, porque Él nos ha derramado, como vimos ahí, ha derramado abundantemente su Espíritu sobre nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo ha hecho esa obra en nuestro corazón, regenerarnos y está renovándonos cada día, para que tú y yo le conozcamos cada día más, para que podamos seguir amándolo cada día más, para servirle con un corazón limpio, un corazón agradecido, para que al final podamos concluir esa obra que Dios está haciendo y como dice 1 de Tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles en la venida del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Bendito Dios y Padre, te pedimos que así como hemos escuchado este mensaje, podamos atesorar todo esto en nuestro corazón, porque es una obra maravillosa que solo tú puedes hacer, Señor, de restaurarnos, de regenerarnos y de renovarnos, Señor, como lo estás haciendo. Señor, sabemos que es tu obra porque tú eres nuestro Dios, tú eres el gran alfarero, tú eres el que estás haciendo esa obra, Señor, por medio de Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque hoy entendemos, Padre, que tú nos has cambiado nuestro corazón y nuestro espíritu y lo estás renovando. Señor, ayúdanos a reaccionar bien, Señor, ayúdanos a aplicarnos, a que podamos avanzar en tu reino, Señor, que no demos mal testimonio, Señor, sino que entendamos que si tú has hecho esta obra es para que podamos nosotros hacer el bien, Señor, donde quiera que tú nos pongas, en la casa, trabajo, en donde quiera que estemos, Señor, podamos hacer el bien, podamos orar por aquellos que no te conocen, podamos compartir el Evangelio, podamos mostrarles a Cristo, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, Señor, que puedan ver que tú estás haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Señor, te damos gracias y ten misericordia de aquellos que aún no te han conocido, Señor, pero están en la iglesia. Atráelos, Señor, y convéncelos, Señor, que ellos puedan arrepentirse y tener un arrepentimiento genuino, Señor, y poder ser también regenerados en tu espíritu, Señor, para que den fruto en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén.